adultos, porque intervienen de dos a más, se confabulen para ejercer la máxima violencia, que es quitarle al otro la vida, quitarle este derecho, en este nido cálido que la providencia amorosa de Dios preparó en el seno de la mamá, para que pueda albergarse ahí y desarrollarse un ser que va a ser luego ser humano y persona humana. Si esta violencia que ejercen adultos y tales familiares que engendraron a aquel ser, y si aparte hay una ley positiva, como las que mencionaba el señor obispo, ley positiva, que dice que esta acción no se tiene que penalizar, pues entonces a la violencia que se genera en el ambiente perpetrada por quienes debieran defender la vida y también aplaudida o avalada por quien legisla para todos los mexicanos, pues parecería incoherencia que quienes aprueban leyes que son violentas, sí promueven la violencia, luego nos desgarremos las vestiduras ante otra violencia que sigue siendo matar o ofender gravemente, verbalmente, digamos, muchos discursos para denunciar las muertes que hay de el ejército contra bandas organizadas, de una banda contra otras, o de un ciudadano inocente que estuvo en un escenario de fuego cruzado. Habrá más inocente que el que ni siquiera puede correr ni gritar para defenderse. Parecería incoherente lamentar estas muertes que también lamentamos, pero al fin de gente que alguna defensa pudiera hacer en su favor. Por una parte, lamentamos y declaramos que esta violencia debe desaparecer, y por otra, se está dando en el seno de algunas familias y se está legislando como si aquello fuera válido, fuera lícito. Tal vez en este sentido de leyes que debieran repensarse para que promovieran la paz y la armonía. Yo he escuchado hablar de Edith y me he convencido sobre estos aspectos de legislación que debieran plantearse de otra manera, interviniendo todos nosotros, ciudadanos, ante quien legisla, para que fueran leyes que favorezcan más la vida, la familia, la paz, la armonía. Por eso, para que complete lo que ella sabe mejor, yo le paso el micrófono. Yo creo que mucho de la violencia que se está viviendo en este momento tiene su origen también en este abandono del que nos han hablado. Madres y padres de familia, se nos ha olvidado llevar a cabo la tarea más importante, que es el acompañamiento y el poder marcar sin miedo dónde está bien y dónde está el mal. De repente hay muchas informaciones que llegan a la familia y no tenemos claro dentro de la familia qué es lo correcto y qué no es lo correcto, y a veces nos hacemos. Y luego encima vienen los legisladores a profundizar en ese relativismo de dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Vemos, por ejemplo, modificaciones a la legislación. Esta es la más reciente, el 8 de marzo, que se suscitó en nuestro país, en donde se modifican algunos artículos que vienen a dejar aún más indefensa a la familia, a las personas dolientes que se encuentran en nuestro país. Hablo, por ejemplo, de cuestiones justamente como esta que mencionan. Cuando la ley legisla en favor de positivizar el inicio de la vida, esto es de que los legisladores definan al margen de la ciencia, que es muy clara, cuándo inicia la vida humana, entonces estamos perdidos, porque desde la ley se está marcando que se vale decidir sobre la vida de los demás, se vale decidir quién debe de vivir y quién no debe de vivir. Entonces no nos puede sorprender que una persona que vive en el narcotráfico decida quién viva o no,
y entonces aparezcan ahí en las calles cada vez personas humanas que fueron mutiladas, que fueron lastimadas porque alguien decidió que no debía de vivir. Y la legislación así lo hace también. Si la legislación define que la vida, la comodidad, el proyecto personal de vida es más importante que de un serie de fines en el bien humano. Entonces, de alguna manera, como sociedad estamos profundamente confundidos. Ya no hay claridad. Y en esa claridad estamos deformando la mente de los jóvenes. Y lo vemos en acciones bien concretas dentro de la escuela, el bullying es un ejemplo de ello. Lo vemos en acciones muy concretas cuando se le da prioridad a cuestiones como la estética que a cuestiones como el valor de la propia vida, ¿no? Hay otros elementos dentro de esta legislación que también nos pueden afirmar eso. La definición que se da en esta nueva propuesta legislativa, que por supuesto los estados podemos decirle no a esa propuesta, en relación a qué es discriminatorio y qué no es discriminatorio. Todo ser humano debe ser respetado por el hecho de ser persona. Sin embargo, no se vale avalar comportamientos que destruyen al propio ser humano. Y lo vemos en la modificación que se hace en el término de preferencia sexual. Cuando se incluye el término de preferencia sexual, se incluyen comportamientos que vienen a dañar justamente a la persona. Porque la vida de una persona homosexual y de una persona bisexual es una vida donde se incluye mucho dolor, donde se incluye mucho sinsentido, donde se incluye una búsqueda desesperada de estabilidad emocional que nunca se consigue. Porque el estilo de vida de la persona homosexual, que es una persona valiosísima, es un estilo de vida que lo confunde y lo destruye. Hoy nos hablan de matrimonios homosexuales como si fuera real que las personas homosexuales pudieran mantenerse en una situación de estabilidad, cuando sabemos perfectamente que las personas homosexuales tienen como característica la búsqueda de una relación tras otra, tras otra, tras otra, porque esto es lo que podemos observar en el estilo de vida homosexual. Y además relaciones que son destructivas desde corporalmente hasta emocional y espiritualmente. Y esto no es posible que la legislación lo avale, porque entonces es dejar indefensas a las personas homosexuales de una verdadera ayuda para sanar su corazón y para poder encontrar un estilo de vida sano, un estilo de vida con sentido, un estilo de vida realmente humano. ¿Sí? Rafael Jiménez, de la Diócesis de Cuernavaca. Considero que lo más importante del cambio es entender lo que no cambia, y lo que nos ha ayudado, pues como católicos, a vivir nuestra familia, y que nos ayude a entender y comprender cómo hemos logrado muchas veces resultados muy positivos dentro de nuestros hijos, de ser familias unidas, integradas con los abuelos, los tíos y todo, pero que estamos entrando en un mundo con toda esta problemática. Y creo que pues no podemos dejar que se siga descomponiendo el mundo de esa manera. Creo que nuestro testimonio como familias que vive el amor y que en ese amor puede construir y puede desarrollar, pues no es nada más de algunos cuantos, tiene que ser de todos. Y para eso tenemos que ser más abiertos con el mundo, de decirles que lo más importante es que caminemos buscando entre todos la verdad, que vayamos todos unidos en ese contexto de dialogar, que las leyes, la democracia es un método, no es un fin, y la democracia a veces cuando se hace con mayoría ignorante se equivoca muchas veces. Y cuando vivimos la vida y vemos esas equivocaciones, tenemos que salir al encuentro de los legisladores para decirles, la vida es mucho más y tenemos que trabajar por la vida y por la familia. La familia ha logrado cosas extraordinarias en la historia, y este momento en que la globalización parece separarnos o llevarnos muy lejos, pero también las comunicaciones nos pueden acercar, los valores que tenemos dentro de nosotros mismos,
y la naturaleza que nos construye a través de Dios es la que tenemos que no cambiar en esta nueva dinámica que nos está tocando vivir para llevar a una civilización del amor. Escuchamos constantemente en los medios de comunicación la situación de las familias lastimadas por la violencia, por la inseguridad que vivimos. Nos mencionaban ahorita una educación para la paz. ¿Qué propuesta nos tiene como iglesia una educación para la paz de estas familias que pues, aparentemente vemos toda la situación y parece que es lo último en lo que pensamos, ¿no? Nos gustaría escuchar una reflexión también acerca del concepto de familia cristiana. Creemos que eso es lo último, ya que se está escuchando. Es lo último que vemos, ¿no? Por lo que Bueno, yo te diría, primero una buena noticia. Hay muchas más familias viviendo bien de las que las noticias presentan. La verdad es que las noticias hacen un escándalo tremendo de las cuestiones desordenadas y dolorosísimas que existen y que no deberían existir. Estamos de acuerdo en que ni una sola familia debería tener violencia, abusos y falta de amor, ese amor incondicional del que nos hablaba el señor Javier Navarro. Sin embargo, después de esta buena noticia que realmente la mayoría de las familias viven en ese proceso constante de aprender a amar y de comunicarlo a los hijos, justamente la educación para la paz se fundamenta en el tema del amor. Esto es, el desarrollar en cada uno de los miembros de la familia la capacidad de ver al otro, a que está enfrente de ti como un ser humano valioso y que su dolor te importe tanto como el tuyo. Si en una familia se logra desarrollar esa capacidad de empatía, dirían los psicólogos, y desde el aspecto del magisterio de la iglesia diríamos, esta capacidad de amar a los demás, en ese momento la violencia termina. ¿Sí? Si yo soy capaz de voltearte a verte como un ser valiosísimo, y entonces decir, no te puedo tratar de otra manera que no sea con amor, y además que tu dolor me importe, en ese momento se acaban todas las situaciones de violencia. ¿Por qué estamos viviendo violencia? Porque además de lo que se comentaba, nos hemos despersonalizado. Cada quien está comiendo, sobre todo en las grandes ciudades, cada quien está tratando de proveerse, de solucionar sus conflictos personales, pero se olvida de que a un lado está un ser que tiene necesidades. La primera de ellas es la necesidad de ser amado, de ser apapachado, de ser reconocido, de ser aceptado independientemente de sus características y de sus circunstancias personales. Esto es, la Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia Católica tiene perfectamente la clave para la educación para la paz. No es un asunto de cómo mediar ni cómo aprender a resolver conflictos, porque eso es una cuestión técnica, que abona a lo mejor, técnica. Pero el fundamento de la educación para la paz es el aprendizaje en el amor. Si yo tengo una sociedad que más que el amor promueve el placer, eso es justamente lo contrario a la empatía, a la capacidad de ver al otro. El placer tiene que ver con qué se me antoja. Y si en el antojo te llevo así entre los pies, no importa, me realicé en mi placer. Ese es el gran riesgo de nuestra época. Sin embargo, la educación para la paz será siempre sustentada exitosamente en el tema de la educación para la paz.